después del preámbulo de las 2 disertaciones previas que tuve, pero voy a hacer lo posible por mantenerles el interés en pie. Veo que están muy interesados en qué se hace con el evento de la pieza perdida y la situación que se nos presenta entre lo que queremos hacer, lo que el paciente quiere hacer, cosa que no debemos soslayar, y lo que debemos hacer. Estamos ante la situación ya real de la exodoncia indicada, razón sea por la cual que fuese. Tenemos que evaluar y diagnosticar cómo está esa pieza en este momento en que ya sabemos que está perdida. Vimos ayer un poquitito en el otro grupo que si es por causas periodontales, hay muchísimos trabajos que indican el éxito de la terapéutica de regenerativa periodontal a largo plazo comparado con el éxito de los implantes a largo plazo en un paciente susceptible, y sabemos que si es por causas periodontales y siempre que existe una chance, tenemos que agotar esas posibilidades porque la evolución a largo plazo del diente conservado es mejor que la pérdida de ese diente por un implante que es incierto. Hay tiempo para eso. Pero estamos ante el caso de la exodoncia indicada. En ese caso podemos conseguir un flujograma y pensar, ¿puedo hacer una inserción diferida o puedo hacer una inserción inmediata? Si la inserción es inmediata, puedo elegir hacer un colgajo o no. Algo de eso habló Lucho y ya me dio el pie para que yo solamente voy a contárselos un poquitito, pero hay muchos trabajos. Algunos dicen que no hay muchas diferencias, pero la mayoría de los trabajos considera, la mayor parte de los trabajos considera menos pérdida de tejidos duros y blandos. Este es uno de los que yo rescaté, el de Fickle, y las razones las vieron hace un ratito. A veces necesitamos hacer un colgajo, vamos a ver que eso a veces no se puede disimular la necesidad de hacerlo, y la otra opción, cuando colocamos el implante en forma inmediata, es ¿qué hacemos con esa carga? Si hacemos una carga diferida o si hacemos una provisionalización inmediata. Carga diferida, tómenlo con pinzas, porque cuando hablamos de carga, en realidad es la carga fuera de oclusión, y hay un montón de consideraciones que no vienen al caso hoy para desplegarnos en ese tema, pero sí en qué nos ayuda a la estética, que es la mayor de las consideraciones, en este caso estamos hablando del sector anterior superior, en qué nos ayudaría una provisionalización inmediata. Pero volvamos un poco atrás. ¿Qué pasa cuando nosotros nos planteamos en un paciente que tuvo enfermedad periodontal, como puede ser tranquilamente esta foto que ustedes están viendo acá, y ese paciente perdió tejidos, perdió inserción y perdió una pieza dental? Y entonces, en este caso, estamos viendo que el implante va a ser colocado en un reborde cicatrizado. ¿Cuáles eran las viejas premisas que nosotros teníamos en cuenta para colocar el implante en ese reborde cicatrizado? Primariamente, históricamente, nosotros colocábamos el implante donde había hueso, y con el paso del tiempo y con la planificación reversa, nosotros colocamos el implante donde nos manda la planificación, donde va el diente y donde tiene que emerger. Entonces, a partir de ahí necesitamos principalmente considerar que haya una correcta ubicación y una correcta ubicación 3D y un correcto perfil de emergencia. Eso es básico. Aparte de eso, tendríamos que tener en cuenta que todo este sector esté libre de infección y que ese hueso que nos queda nos permita conseguir una suficiente estabilidad primaria para que ese implante, con el sucesivo recambio, como vimos ayer, la remodelación del hueso, y esa necrosis que va a hacer que se pierda la unión entre la punta de esa espira y el hueso, nos dé tiempo para que se desarrolle una estabilidad secundaria que es la que nos permite tener función en ese implante a largo plazo. Esto ya lo tenemos que tener en cuenta en un reborde cicatrizado.
Y esto es la línea que nos bajaban las cunas de este tratamiento, que están cerquita una de la otra. La que nos daba el protocolo era la cuna de la integración en Suecia, con el grupo de Brannemar en Gotemburgo. Por otro lado, también teníamos antecedentes de cambios en esa filosofía de trabajo con los implantes de un solo tiempo, cosa que desarrolló primariamente Schroeder y el ITI en Suiza. Pero mientras tanto, y más o menos un poquitito más tarde o más temprano, el grupo alemán de Schulte desarrollaba un concepto del implante inmediato post-extracción y generaba un diseño parecido a esto que ven acá y de cerámica, que lo desarrollaba, Schulte falleció en el 2009, pero en el año 76 publicaron este tipo de implante, después lo desarrollaron distinto, lo hicieron de titanio, pero ellos tenían ciertos principios de flapless, o sea, no colgajo, estabilidad primaria de ese implante, hacer un implante que consiga estabilidad primaria en un alvéolo cónico, e inserción inmediata. Y esto es un homenaje a un precursor, a un pionero de este tipo de tratamientos, y por supuesto que para su época tuvo un gran éxito. Pero hoy, poner un implante inmediato, ¿qué ventajas pensamos que nos debería brindar? Debería preservar el hueso, deberíamos tener menos número de cirugías, ganamos en eso. Tenemos que tener menor tiempo de tratamiento, consecuentemente al ítem anterior. Eso le provoca al paciente menos estrés y también consigue disminuir los costos. Entonces, esas ventajas son reales. Consideramos, como en el reborde cicatrizado, que también tenemos que estar libres de infección. ¿Lo tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta que debemos conseguir una estabilidad primaria en un lugar donde no hay un reborde cicatrizado, sino que tenemos un hueco. Y por otro lado, esa estabilidad primaria conseguida respeta la ubicación del perfil 3D, el perfil de emergencia que nosotros tenemos que tener como premisa. Bueno, son cosas que podemos intentarlas y podemos tener muchos fracasos, como en este caso, el paciente que al poco tiempo viene y me dice, se me ve este pedacito de metal acá arriba y no me gusta, porque yo me río, y se nota enseguida, aparte está inflamado. Y entonces, el menor costo se fue al tacho, el menor estrés totalmente para el paciente, está estresado también y ahora estamos estresados nosotros. No sabemos si preservamos el hueso, creo que puedo considerar que no. Ya no tenemos menor número de cirugías y tampoco tenemos menor tiempo de tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Una cruz y chau, implante inmediato. No debería ser así, tendríamos que investigar un poquito más qué se hace. Lo de la infección es un tema recurrente, no es evidente la infección que puede quedar en el lugar donde hubo un diente. Ustedes deben estar acostumbrados a ver un hueso esclerótico debajo de algún diente endodonceado, porque a veces el hueso reacciona como una pérdida de densidad y lo vemos de color negro. Pero esa reacción ósea es una de las reacciones que puede tener al haber bacterias contaminantes en el periápice. Otra de las reacciones del hueso es un hueso condensante, una reacción condensante que hace que englobe esas bacterias y que quedan ahí adentro, pero que si nosotros las tocamos con una fresa, las liberamos. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a la forma en que la vamos a liberar. No es el tema para desarrollar a fondo, pero tenemos muchas maneras, con instrumental de mano, rotacional, técnicas de debridamiento, evaluar muy bien la medicación, que están divididas los trabajos de investigación que dicen que sí doy antibiótico antes o que no doy antibiótico antes de colocar. Bien, aparte de tener en cuenta la infección, debo tener en cuenta la estabilidad primaria. Y para tener en cuenta la estabilidad primaria, recién Lucho
explicó muy bien cómo tratar de hacer una exodoncia atraumática. Podemos hacer el corte como están estas dos liñitas acá en esta raíz perdida, no solamente para hacer un socket shield, sino también para generar menos presión, porque si yo empiezo a trabajar con este periótomo desde el ángulo vestíbulo mesial, comprimo y empujo el ángulo distopalatino. Entonces, todo esto no es simplemente hacer la extracción y chau. Debemos evaluar la forma tridimensional de esa raíz perdida y la dificultad que nos puede imponer la extracción en el momento de hacerla. Y por supuesto, si vamos a hacer una técnica con el flapless o sin colgajo, tenemos nuestra sonda en nuestros ojos en ese momento. Tenemos que caminar toda la canastilla ósea una vez hecha la extracción para saber cómo nos quedó ese lugar. Y debemos tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, con los trabajos que clasifican el hueso extraalveolar y la ubicación de las raíces, el hueso que nos queda y dónde nos queda. Porque eso es lo que nos va a dar la estabilidad primaria, la posibilidad de conseguirla. Porque son varias cosas a tener en cuenta. No solamente tenemos que tener estabilidad primaria, tenemos que tener el buen perfil de emergencia y tenemos que dejar la mayor cantidad posible de espacio entre la cara del implante que da hacia vestibular y la cara interna de la pared, el aspecto vestibular de esa canastilla ósea. Bien, con eso les estoy diciendo que debemos evaluar previamente qué perfil de emergencia vamos a conseguir en estos casos. Con esto que les estoy contando, empezó a pasar el tiempo, y ya nos desplazamos al año 90. Del 90 al 2003, hubo una fase de prueba y error en el implante inmediato post-extracción. Hubo de todo. No vamos a entrar en detalle en cada una de las técnicas que se fueron realizando. Todas aportaron lo que no debería hacerse y lo que sí debería hacerse, y la ciencia odontológica en lo que respecta a estos casos fue sabiendo qué era pecado y qué era inevitable hacer. En un momento se dijo, hasta un gap de 3 milímetros no necesitamos poner nada, más vamos a tener que poner un biomaterial. Acá tenemos una muestra que nos va ubicando en la situación en que tenemos que ir y hacia dónde vamos a ir si lo vamos a instalar al implante. Y la realidad es que, dijo uno de los chicos cuando Lucho preguntaba, y yo siempre que puedo relleno. Muy bien, estamos de acuerdo. Siempre que podemos vamos a rellenar. También, en el año 2003, se publicó en un consensus de la ITI, 2003 y después en el 2008 se volvió a reafirmar, el momento de la inserción de implante. ¿Y a qué se consideraba inserción inmediata y a qué se consideraba inserción tardía? Todo esto ustedes ya lo deben haber visto, lo vemos rápidamente. A las 4 o 8 semanas de la extracción podemos hablar de una inserción temprana. En el momento es la inserción inmediata. Y si nos vamos alejando en el paso del tiempo, también tenemos una inserción temprana con un poquito más tarde, con lo que conseguimos la cicatrización parcial del tejido óseo. Esto es lo que sería si nosotros rellenamos y lleva más tiempo y colocamos el implante luego. Y lo que generalmente no hacemos, salvo que el paciente lo recibamos cuando ya el reborde residual está cicatrizado, en tejido óseo va a durar más de 6 meses la inserción tardía. Bien, todo eso ustedes lo conocen. ¿Qué nos dio una bisagra, un cambio? La evaluación estética. Porque con el paso de los años, lo que empezó a prevalecer, como más de una vez yo digo, en el año 92 o 93, una vez vino un paciente a la asociación donde trabajábamos en implantes, y vino con estas dos piezas, se ve el mouse, ¿no? Con estas dos, espero que sí, con estas dos piezas perdidas y una tecla de luz con una raya en el medio, y él tenía sus 2 dientes. No le importaba más nada. Lo que pasa es que se le empezaba a aflojar y gastaba mucho en teclas de luz. Entonces vino porque supo que había una vez no quería usar una prótesis removible y un paladar. Entonces vino porque se enteró que había una manera de que ese diente que él se ponía se lo haga un dentista
y que ese diente que le iba a hacer el dentista esté agarrado con un pedazo de metal desde adentro y él no se lo tuviera que sacar más. Desde ese momento a hoy, la exigencia, la expectativa estética del paciente ha cambiado rotundamente. Entonces, por eso en el año 2008 se van desarrollando estos scores estéticos para tejidos duros blancos y para tejidos blandos rosas. Entonces, se puede evaluar, se pueden tomar en cuenta ciertos parámetros para el tejido dentario y para el tejido gingival, y entonces con todos esos parámetros podemos llegar a una determinación de cuál es la estética lograda en determinados tratamientos, y con esto se traspola, se traslada a lo que es el implante inmediato, y hay varios trabajos, este es uno en donde evalúan qué score se consigue colocando el implante en forma inmediata con las premisas que en ese año 2005 fue publicado este trabajo que le estoy mostrando, con esas premisas que decían coloquémoslo de esta manera. Y el mejor de los resultados de ese trabajo fue este. El diastema estaba, pero la papila está, y la verdad quedó bastante bien este implante después de muchos años de función. Este trabajo fue evaluado después de 9 años, y este fue el peor, con toda una vírola metálica a la vista y con muchas consecuencias estéticas. Junto con eso, y a partir de eso también se empieza a evaluar, conseguir un túnel de tejido blando preparado desde antes con pilares que copien esa posición si nosotros pudimos provisionalizar. Y así van abriéndose ramas o corrientes de investigación y de trabajo que se van confluyendo en ciertas conclusiones que vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Pero lo que nos ayudó este score, el score estético de tejido blando y tejido duro, es identificar cuáles son los factores que nos pueden entrar en un riesgo de recesión. Y los principales son ubicar mal el implante, que el paciente tenga un biotipo fino, o que la pared vestibular ósea sea muy fina o deficiente en algún punto o ausente cuando vamos a hacer la exodoncia. Entonces empezó a trabajar combinadamente entre las provisionalizaciones, entre el implante expuesto en un primer momento y dejar el coágulo, colocar una provisionalización y no rellenar, colocar un tapón y un tapón cicatrizal me refiero, y rellenar, o colocar una provisionalización y rellenar. Esto fue presentado por Chu y Tarnow, en donde el resultado mejor era el relleno, la ubicación tridimensional, 10 puntos del implante y la provisionalización inmediata. A esto vamos a volver un poquito más adelante. Pero bien, volvemos a la situación inicial. Tenemos la exodoncia indicada. ¿Qué hacemos? Tenemos todas las posibilidades que yo les mostré hace un ratito. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a mirar las viejas clasificaciones que nos dicen los defectos que deja la extracción son similares, son clasificables dentro de los defectos óseos en los maxilares. Y el defecto más predecible es el de clase 1, en donde las paredes están intactas. El de clase 1 es este que ven acá arriba, tenemos todas las paredes. Entonces, no hay lugar desde donde no nos venga un estímulo osteogénico. En la clase 2 falta la pared vestibular, y ya tenemos que hacer una regeneración, y agregar un factor mecánico y guiarlo con una membrana. Entonces, si hay deficiencia de tejidos y hay falta de ubicación 3D, ya no nos importa que no haya infección, que si la tabla vestibular está fina,
o que el implante tenga estabilidad primaria. Debemos ir a la preservación. Esto ya lo vimos, vamos a pasarlo. Lo vieron con Lucho. Hay muchas maneras, hay distintas técnicas. Cada una tendrá su explicación y su ventaja y desventaja, cosa que ya vieron con Lucho. Y después, más adelante, van a ver que si lo que se perdió lo podemos evaluar de un primer momento, también sabemos que lo que tenemos que lograr es evitar que se pierda más, hacer la extracción lo antes posible con eso, con esa premisa de que no se pierda más, e ir a la técnica de regeneración ósea guiada que se los va a dar Guille, no me acuerdo si mañana o no, el mes que viene creo que se lo da Guille. Bien, entonces, lo que se perdió no podemos preservarlo ni podemos hacer nada. Con lo cual, entramos en la disyuntiva de qué se decía antes y qué se hace ahora con respecto al alvéolo fresco post-extracción. Y volvemos al flujograma que vieron recién. Podemos colocar el implante, podemos colocar un biomaterial o no, podemos esperar con relleno o sin relleno. Vamos a empezar a desgranar todo esto. Vamos al consenso del grupo 3, que dice en el año 2014 que el implante inmediato deben considerarse principalmente, aparte de las indicaciones, la necesidad de realizar un buen estudio previo a la exodoncia. La mejor manera, si nosotros hoy tenemos una manera de poder evaluar qué tejido vestibular tenemos, ¿por qué no la vamos a usar antes? Tenemos que saber, dentro del diagnóstico de todo lo clínico, también lo radiográfico, y saber qué pared podemos, si logramos hacer una exodoncia cuidadosa, permitir que se conserve ese hueso vestibular. Y las premisas o indicaciones son que las paredes del alvéolo deben estar intactas, que no alcanza con eso solo, sino que al menos debe tener 1 milímetro de grosor en toda su extensión, estar completa. El paciente debería ser biotipo grueso, por supuesto, no debe haber infección, debe haber hueso apical disponible para la estabilidad primaria, lo que les dije antes. Entonces, a partir de ahí tenemos que tener una correcta ubicación 3D de la plataforma. Si esa ubicación 3D cae dentro de la cavidad de la exodoncia, debe haber una distancia de al menos mínimo 2 milímetros desde la cara vestibular del implante a la superficie interna de la cara ósea vestibular, ¿sí? Debe quedar el gap. También debe usarse en ese gap un material de relleno, de reabsorción lenta, que compense la pérdida de remodelación del alvéolo. El material de lenta reabsorción, yo se los puedo nombrar, el más famoso que tenemos es el Bios, ¿sí? Que todos conocen. Y, por último, decir que si alguna de estas condiciones no están dadas, no es posible llevar a cabo la técnica de ninguna manera. Con lo cual tenemos hasta este momento en donde yo les fui mostrando así salpicadamente determinados trabajos, tenemos 7 ítems a tener en cuenta. La tabla vestibular intacta, el biotipo grueso, la ubicación 3D correcta, el relleno del gap, del espacio que queda entre el implante y el hueso vestibular, la posibilidad de hacer un socket shield, la posible necesidad de hacer un injerto de tejido conectivo y la necesidad, en el caso de que se pueda, de una provisionalización inmediata. Bien, todo esto lo vamos a ir evaluando previamente. Y cuando tenemos el paciente clínicamente, antes de que haya pasado esto, ya estamos evaluando salud, forma dentaria, biotipos, tabla vestibular, etcétera, etcétera. Todo esto lo estamos viendo previamente. Entonces, con esto podemos decir cuándo podemos colocar un implante inmediato en un alvéolo post-extracción. ¿Voy muy rápido? Alguien que me conteste.
¿Están? No. ¿No están? ¿Se fueron todos? Bueno, ¿vamos bien, chicos? No. ¿No vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, díganme porque Vamos a mí muy bien, Rubén, muy bien. gracias, Guille, pero tu opinión no la puedo tener en cuenta porque vos me querés mucho. Estos chicos ya me deben estar odiando. Yo voy rápido porque quiero no repetir algunas cosas que ya las dijo Lucho y Hugo. Y la idea es que a ustedes les quede claro, por eso marqué estos 7 ítems, que son los que ustedes tienen que pensar en ese momento. ¿Sí? Vuelvo otra vez, porque saben, yo tengo una cosa, me siento raro acá. Estoy solo, mi mujer está haciendo una comida ahí, tratando de no hacer ruido, y le pone la sal y yo miro y no veo a nadie. Y a Lo que veces pasa es que tenés hambre, Rubén, tenés hambre, eso es lo que pasa. debe ser, también. Claro. Y los chicos se le están quemando la papa frita, te digo, por otro lado, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Y entonces, una de esas premisas, que era tener la tabla vestibular intacta y de más de 1 milímetro, lo podemos evaluar en esa combin que yo les dije antes. Sabemos, ustedes saben que hoy se puede dividir el biotipo, no tiene nada que ver que a veces tengamos un biotipo de tejido blando fino, a veces el biotipo óseo puede ser distinto. Entonces este trabajo está comparando distintas alturas en donde se hizo la medición en un montón de tomografías combin y haciendo un promedio de la cantidad de huesos que hay, generalmente para cada pieza, central, lateral o canino, a distintas alturas. Este trabajo no es tan reciente, pero nos fue ubicando en que no podíamos cantar victoria así nomás, porque generalmente el hueso vestibular es fino. Y recuerdan que ayer habíamos hablado que está condenado a perderse, porque si es tan fino, casi todo su espesor está formado por Van der Boom o hueso fasciculado. Ese hueso fasciculado es el que le da la inserción a las fibras del ligamento periodontal y lo vamos a perder. Lo único que nosotros podemos hacer es compensar esa pérdida. Bien, muy inteligentemente, Joseph Kahn realizó un trabajo en donde evaluó de un montón de casos las posiciones sagitales de las raíces a perderse, o no. Él dijo, si yo llego a tener una raíz de un diente anterior, uno de los problemas que tengo es dónde estaba parada esta raíz. Y había 4 posibilidades. Gracias a Dios, la posibilidad que a nosotros más nos interesa es la que más frecuentemente se da. Él dividió clase 1, la raíz se coloca contra la cortical labial. Clase 2, la raíz está centrada en el medio del alvéolo, pero no compromete las corticales. Clase 3, la raíz se coloca contra la cortical palatina. Y clase 4, al menos 2/3 de la raíz están en contacto con las corticales. Y descubrió que la clase 1 era el 81% de los casos. Gracias a Dios, Dios nos escuchó a los dentistas, porque nosotros sabemos que este triángulo palatino es el que a nosotros nos interesa tener para colocar el implante. Después, bueno, en menores porcentajes aparecían las otras ubicaciones. Pero ya les voy cantando que lo que vamos a ver en este corte sagital, cuando hagamos la evaluación de esa pieza a perderse, es ver este hueso vestibular y ver este triángulo de hueso que hay acá en palatino. Bien, habíamos dicho que teníamos el hueco de la extracción y tenemos la necesidad de ubicar el implante en una ubicación 3D correcta, pero que también tenga la posibilidad de tener una estabilidad ósea, o sea, una estabilidad primaria. Y entonces tenemos que, para saber dónde lo vamos a poner, tenemos que evaluar desde un montón de aspectos distintos la óptima ubicación 3D. Algo de esto ustedes vieron, entonces vamos a ir rápidamente a ver primero la horizontal. En la horizontal, perdón, en la horizontal vamos a ver que tenemos que tener una mínima distancia hacia las piezas vecinas, lo que nos va a permitir asegurarnos la estabilidad crestal del hueso interdental que nos va a dar, en definitiva, la altura final de la papila.
Entonces la distancia entre un diente y un implante no debe ser menor a 1,5 milímetros. Un espacio menor puede generar pérdida de inserción del lado dentario. Y entonces, vamos a saber que, si bien en algunos casos hasta todavía tenemos la realidad de que algunos implantes generan una pérdida por reacomodamiento óseo, por regeneración del espacio biológico, si está alejado por lo menos esta pérdida no está involucrando, porque es un poquito angular, no está involucrando la altura final. Y la altura final de este hueso interdental me va a ayudar a que la papila sea más alta. Bien. Ubicación 3D correcta si es más de un implante. Tenemos que estar más separadas. Separados entre un implante y un implante no puede haber menos de 3 milímetros. Esto es viejo. Desde el punto de vista que hablábamos hace un ratito en el caso del perfil de emergencia, tenemos que saber que por suerte el perfil de emergencia me concuerda con dejar la mayor cantidad de hueco posible hacia vestibular del implante, o sea, hacia el gap. Entonces, esta emergencia que se marca en rojo, que sigue el ángulo, o sea, sigue la dirección de la raíz dentaria, es malo para nuestros propósitos, porque me está invadiendo el lugar donde nosotros tenemos que trabajar para conseguir más hueso, más tejidos blandos y una ubicación protética correcta. Entonces, para este perfil de emergencia debemos alejar la plataforma del hueso vestibular para que permita la conexión por la cara palatina, aumentar la distancia horizontal entre esa plataforma y el ecuador de la restauración. ¿Sí? Y acá tenemos un poquitito una forma gráfica para que lo puedan ver más fácil. En el sentido bucopalatino o vestíbulo palatino, debemos tratar de alejarnos lo más posible también. Para dejar, a veces uno dice, quiero dejar 3, 4 milímetros de hueso por vestibular en un reborde cicatrizado. A veces no es posible porque no hay. Pero cuando nosotros vamos a evaluar el implante inmediato, tenemos que alejarnos de esa pared intacta vestibular. Este es un caso en el cual estamos viendo lo que no vemos casi nunca. Esto yo quiero siempre para mis implantes, este grosor. Pero este grosor es artificial, es conseguido, no es un grosor que lo tiene generalmente un paciente. En este caso, bueno, un paciente en el cual tenemos pérdidas de inserción y por suerte el biotipo de ese paciente óseo, más en forma más apical, era más grueso. Entonces nos permitió hacer esto, pero no es lo común. Hablábamos de la posición vestíbulo-palatina. Esto es un gráfico que hizo Ezequiel Boli, en donde se nos muestra un poquitito cómo, si nos vamos acercando, ahí se me pasó, si nos vamos acercando, se va a remodelar el hueso por vestibular, este huesito que hay por acá, y vamos a perder tejido duro y tejido blando, y va a haber exposición defectuosa de algún sector de la cara vestibular, del hombro del implante o del pilar cicatrizal, que nos va a complejizar muchísimo este tratamiento. Luego tenemos también la ubicación en profundidad, la ubicación ápico-coronal. ¿Cuánto tenemos que sumergir ese implante? Y ese implante, si tenemos las piezas dentarias vecinas conservadas, ella nos va a dar una medida que es a partir del límite amelo-cementario, y vamos a tener que sumergirlo al menos 2 o 3 milímetros más profundo para que eso permita, por un lado, la formación de
un túnel en el cual podamos manejar nosotros la forma de él y permitirnos una emergencia que se asemeje más a una emergencia de un diente natural, porque partimos de un diámetro de un implante que cada vez se utilizan diámetros de implantes más pequeños. Con lo cual nosotros tenemos, en este caso, un central que emergiendo del margen gingival a esa altura puede tener 7 milímetros u 8 milímetros, pero partimos de un diámetro de implante que puede tener 3.3. Entonces tenemos que lograr aumentarlo en forma casi sutil para que los tejidos se acomoden a esto. Y esto se puede hacer de diversas maneras, como algo les había mostrado antes, con el manejo del pilar desde lo provisionalizado. ¿Sí? Desde el momento que he colocado el implante, si esa estabilidad primaria es buena y podemos provisionalizarlo, podemos intentar darle una forma a ese túnel que vaya guiando la cicatrización hacia donde nosotros pretendemos que sea mejor. Acá tenemos una repetición. Vamos a pasar un poquito esto. Este mouse no me está respondiendo bien, por eso a veces tardan las animaciones. Esta es lo que lo vamos a sumergir. Y esta es una emergencia bastante natural posterior a ese tratamiento. Y por último decirles que cuando nosotros tenemos esta canastilla ósea, es más difícil lograr esta ubicación 3D. Tenemos que guiarnos, tenemos que, si podemos trabajar con una guía quirúrgica, lo más cómoda posible, porque a veces las guías quirúrgicas se hacen de una manera que si uno tiene que trabajar, levantar un colgajo, o aunque sea con el método flapless, sin colgajo, pero mirando ciertas cosas, la guía tiene que tener el mínimo de ocupación, digamos, tridimensional, y lo único que tiene que hacer es ayudarnos un poquitito en cómo va a ser la posición vestibular del diente a restaurar. Y si tenemos en cuenta que para lograr esa ubicación 3D, la extracción debe haber sido hecha con mucho cuidado, porque este es el de la clase 1 de Kahn, pero está muy pegada la raíz a esta cara vestibular. La última decisión la vamos a tener en el momento de la extracción. Esa ubicación 3D nos tiene que dar la mayor cantidad de gap posible, pero que no tenga, en el sentido del perfil de emergencia, esta ubicación. Porque tenemos 3 milímetros, pero tampoco está bien este implante, tiene que ir más apalatino, ¿sí? Entonces tenemos que arrancar desde el inicio de donde vamos a poner, porque la técnica quirúrgica, en este momento, lo que influye mucho es la primer fresa, chicos. Esta primer fresa, si nosotros vamos descuidadamente, esta fresa va a ser así, como hacía mi amigo Gastón Crespi. Se va a ir acá. Nosotros tenemos que lograr el punto de entrada bien palatino y después corregir esta dirección para que entre en la posición correcta para que salga por el cingulum. Todo eso lo tenemos que ver en el momento. Y si no nos sale, no es porque somos unos negados, no, salió porque hubo algún incidente óseo o alguna cuestión de poco control o fuera lo que fuese, pero si nosotros no podemos llegar a ir a donde realmente tenemos que ir, listo, cambiamos en ese momento, pegamos un timonazo y tenemos que estar preparados para otra resolución. Hablábamos del relleno del gap, y para el relleno del gap tenemos que hacer que el gap sea cuanto más ancho posible sea. Es diferente este aspecto o este biotipo que este. Pero de cualquier forma lo podemos manejar con el volumen del implante a poner. Chicos, antes, históricamente, cuando en esa primera diapositiva yo les mostraba y les decía, lo que se hacía era tratar de colocar el implante en el momento para conservar el hueso. Y entonces se ponía un implante más ancho que este. ¿Para qué? Para que toque la pared y la mantenga. Eso era la idea antigua, que cambió hace mucho. Hoy es el más fino, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, esto es tomado de Kahn, en donde él muestra el gap que tenemos, la ubicación perfecta del implante, el relleno de ese gap, y dice que es imposible evitar
la pérdida del Van der Boom, pero sí la compensamos. Acá no quedó lo mismo que había, pero nos quedó bastante natural. No podemos quejarnos de este volumen de hueso que quedó por vestibular de este implante. Para esto tenemos que rellenar ese gap y la cara externa del implante tiene que estar lo más lejos del aspecto interno de la cara vestibular. Creo que lo debo haber dicho 8 veces, no importa. Es importante tenerlo presente. Acá se habla, en este trabajo, de que debe haber un mínimo de 2 milímetros entre la cara interna de la cara vestibular y la superficie expuesta del implante. Debe ser rellenado con un biomaterial de lenta velocidad de reabsorción. Bien, no vamos a hablar de socket shield. El socket shield, ya lo dijo Lucho, es una técnica bastante sensible. Siempre nos provocó a nosotros como una picazón dejar un pedacito de raíz, una preocupación. ¿Qué pasa si esto se complejiza? ¿Qué pasa si se movió y realmente no quedó vital el ligamento periodontal que debía quedar ahí? Pero bueno, esto es una publicación de Kahn también, en donde para conservar en esta pieza lateral que perdió la altura de la papila, él hizo el socket shield a nivel proximal. Y ese conservar ese pedacito de raíz le conservó la altura. Fíjense en la radiografía, le conservó la altura del tejido interproximal para poder tener una papila más o menos parecida al resto de los dientes. Todo esto es un avance. ¿Quién se puede meter más? El que tiene más experiencia en el tema. Yo no digo que no pueda llegar a hacerse, pero se debe tener presente no dañar este pedacito de raíz en el momento de la extracción del resto, y tampoco para extraer, al no dañar este pedazo, no dañar el resto de la canastilla ósea, cosa que es bastante probable. Bien, habíamos hablado también que podía ser posible un injerto de tejido conectivo en algunos casos. Y la presencia de un biotipo periodontal delgado, podemos decir que se considera, como lo habíamos visto antes, como un factor de riesgo para la posible recesión. Y entonces decimos, a ver, ¿pensamos en un injerto de tejido conectivo? Y en este caso sí. ¿Y cómo lo hacemos? Hay dos maneras, o la técnica bilaminar o el túnel, ya esto lo vieron ustedes, pero la idea es generar un cambio en el biotipo vestibular donde va a ir ese implante, ¿sí? En este trabajo, también de Kahn, se habla de que el biotipo gingival delgado se puede convertir al biotipo gingival grueso de forma morfológica y conductual con este procedimiento. ¿Okay? Esto es un trabajo lindo que les aconsejo que lo vean. Y después empezamos a hablar de la provisionalización. Siempre se dijo, ¿de qué me sirve poner un provisorio? Por un lado teníamos el manejo del túnel transgingival, pero acá tenemos un gráfico de qué pasaría si nosotros no colocamos un provisorio. Acá tenemos un tapón violeta, acá tenemos un gap, no sé si se nota bien en la foto, esto triangularcito acá es el gap que quedó, y acá hay una competencia entre el tejido blando que va haciendo una invaginación y el tejido duro, que es la flecha amarilla, que tarda en llegar. Con lo cual el resultado de esto es la pérdida, como lo vieron también en el trabajo que mostró Lucho, colocar el implante hacía que la tabla vestibular termine más arriba. Y entonces, como el tejido blando en su altura está dictado por la posición del hueso, también vamos a tener retracción de tejido blando. ¿Qué es lo que se dice que pasa con la provisionalización? La provisionalización nos brinda un factor de contacto. Siempre tiene que tener una arquitectura muy controlada, el provisorio que vamos a colocar, y esto haría que de alguna manera encuentre un límite de migración apical el epitelio que está inmediatamente adyacente al margen gingival. ¿Y qué haría este epitelio? Armaría una adherencia
artificial con este tejido de este provisorio y le daría tiempo y lugar a que el hueso haga su trabajo en el tiempo que resta hasta la cicatrización total. Por otro lado, hay muchos trabajos. Uno de los trabajos que me gustó, que me pareció piola, aunque no lo podamos todavía aplicar acá, porque esto se trabaja con CAD-CAM y 3D, es la conformación de una conchilla, de una cáscara o del contorno de la pieza a perder, una copia previo a la extracción dentaria. Esta copia, que viene a ser esto que ven acá, se puede colocar una vez colocado el implante y nos permite recrear casi en forma real la forma de la raíz antes de perderla. En la parte interna esto se rellena con el material de restauración sobre este pilar, que es un pique, es un pilar plástico para provisorios inmediatos, y conseguimos con eso un provisional que tenga exactamente la misma forma. Si nosotros lo retiramos pasado el periodo de cicatrización, vamos a encontrar casi el mismo volumen. Esto, por supuesto, fue publicado por Tarnow y Chu y Salama, y si bien son publicaciones de casos, no es un trabajo de investigación, la seriedad de los autores me animó a mostrárselos para que lo conozcan. La exodoncia e instalación inmediata del implante y la provisionalización inmediata fue evaluada por varios autores. Este autor, Cabello, que es el que mostró la razón del factor contacto, lo hizo con un seguimiento a 12 meses con buenos resultados. Esto es una de las fotos que inmediatas, vean la isquemia, pero él dice que consigue ausencia de recesiones. Por último, me gustaría mostrarles cuáles son los cambios histológicos en el implante inmediato. Este trabajo de Vignoletti nos muestra la capacidad de osseointegración y la aceleración en la respuesta biológica cuando hay un trauma controlado, un trauma no exagerado, que hace que muy rápidamente, a partir del coágulo, se empiece a las 2 semanas a formar el hueso reticular. Y esto va de la mano también al tipo de superficie de implante que estamos poniendo. Históricamente yo fui un negado a que cualquier superficie pudiese cambiar lo que es la biología. La biología es una sola y las superficies de los implantes son artificiales. En donde tengamos un poquito más de tiempo voy a hablarles de superficie y de cómo algunos tratamientos de superficie consiguieron cambiar mi pensamiento, si bien no del todo, en una gran parte en cuanto a que podemos acercarnos a una mayor velocidad que el cuerpo, al cual el cuerpo puede responder si le damos las armas para lograrlo. Entonces, en 4 semanas podemos tener un reemplazo por hueso laminar, y a las 8 semanas el VIC es la medida del contacto implante-hueso muy alta. Tengo un perro que lo voy a acuchillar. Si ustedes escuchan ruidos a estertores es porque lo maté. Hacé como Linde. ¿Cómo? Hacé como Linde. Sí. Es un estudio. Lo cuelgo. Es el mismo perro de ayer. Sí, pero lo corrí hasta la esquina y volvió. Bueno, acá tenemos el mismo trabajo de Vignoletti, pero desde otra vista, que miren qué hermosa visión de lo que pasa en el cuenco de una espira, en el valle de una espira, desde el coágulo hasta la formación de hueso maduro en 8 semanas. Bien, esto es parte de lo que ya vimos, pero graficado con estos cortes histológicos y la coloración que utilizó Vignoletti en este trabajo, en donde nos muestra que, como había dicho Araújo, se pierde más pared vestibular que palatino-lingual. ¿Se fue? Va a matar el perro y viene.
Te congelaste, Rubén. Está corriendo el perro.